juez de salida a la derecha de la imagen con la bandera amarilla levantada. Allá al fondo. Charoska, que parece que sí que entra. Bueno, se ha hecho de rogar un mundo, pero finalmente accedió. Cierran, se retiran los auxiliares, ya están los 7, ya todo preparado. Y se da la salida a la quinta carrera, el Gran Premio Villamejor, el Gran Premio de fondo para los 3 años, que cada año corona al mejor fondista de la edad de 3 años. 7 participantes, 2.800 metros la distancia. Se pone de salida en primera posición, lo hace ahí el número 2 de Downhouse. Downhouse en primer lugar, junto a él vemos que se sitúa el número 6 de Zambezi. Zambezi, Downhouse, a la izquierda de la imagen, navegando en solitario, el número 3 de Tramazales. Tramazales por fuera en solitario, por el centro de la pista el número 6, Zambezi. Tercer lugar por el número 2, Downhouse. Cuarto, el favorito, el mejor caballo de España 2014, el número 1, Arcaiz. Detrás de Arcaiz se quiere situar el número 4 de Zuluaga, lo hace y cierra el grupo el número 7 de Ziga. Se va, le dejan hacer, hay aventura, nadie se la compra, se va en solitario el número 6 de Zambezi. Pasan ahora por la recta de tribunas por primera vez, y una vez que pasen por meta les va a quedar completar todavía una vuelta entera este trazado del hipódromo de la Zarzuela. Por la calle 1 en solitario el número 6 de Zambezi. Segundo el número 3 de Tramazales con la chaquetilla amarilla y blanca. En tercera posición el número 2 Downhouse. Cuarto el número 1 Arcaiz. Detrás de él vemos situándose a Zuluaga y continúa cerrando el grupo el número 7 de Ziga. Toma una ventaja de 5 cuerpos el número 6 de Zambezi cuando va a desembocar, y lo hace ahora en la recta del río Manzanares. Zambezi por los palos hacia el exterior, casi en otra carrera, por fuera galopa el número 3 de Tramazales. Por el centro de la pista Downhouse, Arcaiz, Charoska, Ziga y también el número 4 de Zuluaga. Ahí van repartidos en abanico en 3 líneas de ataque. Zambezi por un sitio, ahora Zambezi se abre para afuera, le coge la grupa el número 2 de Downhouse, junto a el Arcaiz. Ahí viene el favorito, se quiere colar por dentro. Primero el número 6 de Zambezi, por fuera Tramazales, ya es segundo Arcaiz, primero Zambezi, segunda posición para el favorito. Ahí va el León, ahí va Arcaiz, Arcaiz la piedra, primero el número 1 de Arcaiz junto con Zambezi. Zambezi ya va siendo movido, en cambio a su lado, sin querer casi, se pone primero el número 1 de Arcaiz. Ya es engullido Zambezi, levanta bandera blanca, se rinde. Primera posición el número 1 de Arcaiz, segundo Charoska, tercero Tramazales, cuarto Ziga. Recta final, últimos 450 metros, se va Arcaiz, le encima el número 5 de Charoska. Primero Arcaiz, ahora le mueve el jockey, le comienza a pedir, lo da todo, se entrega, se va, despega Arcaiz, ahí deja atrás a sus rivales, se va por la victoria, le está costando, remata Ziga, vuelve sobre el Charoska, últimos 100 metros, le cuesta Arcaiz, le cuesta mucho, últimos 50 metros, remata Ziga, Arcaiz Ziga, Arcaiz Ziga, madre mía, qué llegada. Esperaremos a la foto finish para salir de dudas de quién fue el ganador. Ahí se van mirando los dos jockeys. Janacek, el jockey de Ziga, que ha rematado una barbaridad. Veremos si finalmente ha encontrado premio ese remate por la calle 1, y Arcaiz con José Luis Martínez, si finalmente aguantó o no. Janacek se santigua, yo creo que se sabe ganador. Pero vamos a esperar a la foto finish y a comprobar repeticiones. Ahí tenemos a José Luis Martínez, que resopla cansado. También Arcaiz. Esta vez a Arcaiz le costó un mundo. Y bueno, estábamos esperando que Arcaiz iba a ser. Ahí tenemos la repetición. Los últimos 150 metros se le han hecho eternos, como un muro. Le va recuperando metros, le come terreno Ziga, se le cuela por la calle 1. Y ahí tenemos a Martínez, a Janacek.
Pues ganó el número 1. Dan resultado ganador el número 1 de Arcaiz. Tenemos por segunda vez en la historia un triple coronado. Ganó la triple corona, lo que no ha sucedido en 60 años más que una ocasión. En 1975 ganó Dual Sea, en 2014 lo ha conseguido Arcaiz por un pelo, por un suspiro, por un bigote, porque Ziga se lo puso dificilísimo. Finalmente ganó el 1, segundo el 7, ganó Arcaiz. Dignísima y campeona también la número 7 de Ziga. Qué final magnífico, eléctrico y emocionante nos brindaron este Gran Premio Villamejor. Vaya final. Más carne no se podía poner ahí en la parrilla, ¿eh? Lo echaron todo. Martínez, Arcaiz, Janacek y Ziga. Y Arcaiz, el caballo de la cuadra de Ibenisiki. Preparación de Francisco Rodríguez con la monta de José Luis Martínez. Mejor caballo de España 2014 con diferencia. Lo ganó todo, ganó la pole, ganó el derby, ha ganado el Villamejor, ganó también el Gran Premio Nacional, ganó también el Memorial Duque de Toledo, ha ganado lo que nadie ha ganado en la historia, tantos grandes premios solo a la edad clásica, solo a sus 3 años y lo que le queda en sus 4 o 5 años. Eso sí, para verle a partir de ahora habrá que poner otro canal, porque ya Arcaiz el próximo año, la campaña de 2015, tiene previsto sus responsables que la haga en Francia, midiéndose a lo mejorcito ya de Europa. Se le quedó pequeño a España, aunque eso sí, le costó ganar un mundo en la última carrera. Aquí tenemos a Martínez con Arcaiz. Bueno, es que también hay que analizar que lleva un año muy duro. Comenzó en competición ya en el mes de marzo. Y estar durante casi 10 meses en competición, es lógico que alguna vez se pueda flaquear un poquito, flaquear las fuerzas. Hoy no ha ganado de extinción como es habitual en él, pero ganó. Ganó este Gran Premio Villamejor, sin duda. Arcaiz, mejor caballo de España. Y tenemos la llegada, y porque nos lo dicen, fue de llegada, porque nosotros no lo diferenciamos a simple vista. Gran Premio Villamejor 2014, ganó el número 1 Arcaiz con José Luis Martínez, segundo número 7 Ziga, la monta de Janacek, tercero 5 Charoska con Óscar Ortiz-Urbina, cuarto número 3 Tramazales y la monta de Ricardo Sousa. Nos vamos al paddock, donde está ahora la noticia, donde está el campeón, se baja Martínez, nos vamos con